Hola amigos, sean bienvenidos a otro video más de Utsekame. En esta ocasión vamos a aprender los sabores, gustos y olores en Wixárika. Todo esto de manera muy sencilla para que ustedes logren comprenderlo lo más fácil que se puede. Eh, Espero que sea de su agrado y pues que vayan tomando nota. También recomendarles pues que lo pueden complementar con el video que ya hemos hecho anteriormente, que le sigue de las frutas, y el otro video de alimentos derivados del maíz. Con eso lo pueden complementar muy bien este ejercicio. Cabe recalcar que dependiendo de la región, de la zona, a lo mejor en Jalisco, Nayarit, Zacatecas o Durango, pueden variar distintas. Por ejemplo, lo que les estoy diciendo pues es como de acá de donde yo soy, del estado de Nayarit. Entonces, para que tengan ese conocimiento, ¿no? Que puede haber variantes en cuanto al tema que estamos viendo. Así que comenzamos. Kema anetka. En esta ocasión vamos a ver pues 6 sabores, que es pa kaka, pa tsibi, pa tsina, pa utsibi, pa muri, pa kuku. Y ahorita pues vamos a ir desglosando cada una de ellas con unos ejemplos. En primera pues tenemos, como ya dijimos, pa kaka, que traduce como dulce o algo que está dulce. El ejemplo pues más sencillo, pues tomando la fruta, pues sería pinirri pa kaka, que traduce pues la sandía está dulce. Seguimos con pa tsibi, que traduce como amargo. Por ejemplo, cerveza pa tsibi, que traduce pues la cerveza está amarga. Seguimos con patsina, que traduce como agrio o ácido. Y ya un ejemplo sería tsinakari patsina, que traduce pues el limón está ácido o agrio. Seguimos con pa utsibi, que traduce como salado. Y ya viendo un ejemplo pues sería kuitsari pa utsibi, que traduce el pozole está salado. Seguimos con pa muri, que traduce pues como desabrido o sin sabor. Tomé el mismo ejemplo anterior, kuitsari, pues para que se comprenda un poco mejor. Kuitsari pa muri, que traduce el pozole está desabrido. Como les digo, pues tomé este ejemplo pues como para que se comprendiera mucho mejor esta palabra de pa muri. Se puede entender también como que algo a lo mejor que le falta sal o le falta tal cosa, pues para que le dé sabor. Y por último, pa kuku, que traduce picoso o que algo está picoso. Por ejemplo, así pues el ejemplo más sencillo pues sería pues kukuri pa kuku, el chile está picoso, kukuri pa kuku. Pues eso es la manera muy sencilla para que ustedes puedan saber los sabores en Wixárika, y ya lo pueden complementar ustedes con lo que estén comiendo en su día a día. Y para negar en Wixárika pues es muy sencillo. Simplemente tomamos un ejemplo, por ejemplo de pinirri pa kaka, que como vimos es la sandía está dulce, y para decir que no está dulce sería así: pinirri kakaka, que traduce la sandía no está dulce. Entonces vamos a seguir ese orden con los otros ejemplos que hemos visto. Y también para decir que algo está muy dulce, muy salado, para darle esa entonación de muy, también es muy sencillo. Retomando el ejemplo del tsinakari, vamos a decir tsinakari kuinye pa tsina, nomás le agregamos esa palabra kuinye y ya se entiende como muy. Y ahora
para gustos, para decir que está bueno o está malo, en Wirrárica pues también se entiende igual que ma anetka. Y para decir que algo está dulce y para decir que algo está bueno, decimos esta palabra. Air paane. Air paane. Que traduce está bueno, está delicioso y sus sinónimos. Y también está chipaane, que también se entiende como está bueno, está delicioso. Ya ustedes pueden escoger pues cualquiera de las dos. Air paane o chipaane. Ya como ejemplo sencillo, pues tetsu chipaane, que traduce el tamal está bueno. Y para decir algo que no está bueno es así: arrapaane, arrapaane, tetsu arrapaane, tetsu arrapaane. Para decir olores, kemugataka, kemugataka, air pu'ea, air pu'ea. Y también está la otra, chipu'ea, chipu'ea. Todos estas dos se entienden como huele rico, huele delicioso, huele bien. Y para decir que algo no huele rico, pues sería como que arrapu'ea, arrapu'ea. Pues que traduce pues no huele bien, huele mal y sus sinónimos. Entonces esperamos que haya sido de su agrado este pequeño ejercicio y pues les mando un saludo a todos y pues que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.